Gracias, Tolentino, por ese informe. Bueno, la relación entre el sexo y la religión siempre ha sido un tema de debate y controversia toda nuestra historia. Por eso está con nosotros la sexóloga Erika Michael para darnos luz en este asunto. Bienvenida en la mañana, preciosa. Antes de arrancar con el tema, me gustaría que usted se una a la conversación. Ya usted sabe, mire, escaneando ese código QR que aparece en pantalla y respóndanos con toda honestidad. ¿Tener sexo es un pecado? Vamos a arrancar por ahí, Erika. Pero esa pregunta. Ajá, ¿tener sexo es pecado? Lo que pasa es que primero habría que definir lo que es pecado. Y debemos tener en cuenta que aquello que sea pecado está muy ligado con un sistema de creencias religiosas. Ok. ¿Sí? Es decir, si por ejemplo tú no profesas ninguna religión, no perteneces a ninguna congregación eclesiástica, pues claramente no se va a identificar o tú no vas a poder identificar algo como pecado, porque no estás dentro de ese sistema de creencias. Ok, en el caso suyo, usted es hija de pastora. Soy hija de pastora. Y tiene la preparación tanto de la iglesia como del tema de la sexualidad. Sí, sí. ¿Por qué es un tabú hablar de sexo en la iglesia? Precisamente sigue siendo un tabú porque hay mucho desconocimiento del tema y siento que todavía hay un poco de temor a hablar de estos temas y que se vaya de control. Okay. Vamos a recordar que una vez más la religión es básicamente este sistema de creencias que habla de lo que es la trascendencia, habla de lo que es esta espiritualidad y por consiguiente tiene como unas normas establecidas para que esta espiritualidad y esta trascendencia se pueda llevar a cabo. Sí, básicamente la religión trabaja con lo que es el inicio y el fin de la vida. Sí, por eso es que todo lo que hay en ese lapso, pues corresponde a, bueno, pues vamos a hacerlo de esta manera, esto es moral, esto no y demás. Así que en ese sentido hay mucho temor de que si yo hablo del tema, esto se me descontrole y entonces todo el mundo haga las cosas al garete, pero entonces no necesariamente es así. Por falta de información. Claro, de hecho la misma Biblia dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿sí? Así que necesitamos poder tener conocimiento de este tema y entender que la sexualidad no es una camisa que tú te quitas y te pones. Tú eres un ser sexual y eso no es algo que se te va a ir. Ok, usted va a la iglesia. Sí. ¿Alguna vez le han preguntado, le han cuestionado por qué habla de la sexualidad? Todo el tiempo. De verdad. Eso es bien interesante porque siempre que digo que soy pues una persona creyente, que me crié en la iglesia, yo soy la persona que menos pensaron que iba a estudiar sexualidad porque vengo de un ambiente muy conservador. Así que todo esto, y yo pues también yo fui una persona que a los 19 años vivió una relación de violencia en el noviazgo. ¿Y qué ocurrió? Que yo no tenía una información. Digamos que en ese entonces la iglesia no me proveyó la información necesaria para saber cómo elegir una pareja. Entonces, y lo traigo para que veamos que la sexualidad no es solamente tener un acto sexual. Es todo lo que tiene que ver con quién soy yo como una mujer, con mis emociones, con cómo conecto con otras personas. Así que la gente siempre como que, ay, una sexóloga cristiana. Ok, vamos a hablar de los puntos específicos donde la gente más temor tiene. Por ejemplo, el tema de la fornicación. Tener intimidad sin estar casado. Claro, eso dentro de los parámetros eclesiásticos sí se establece que lo correcto, una vez más, dentro de este sistema de creencias y esta moral, deben tener relaciones sexuales mientras estén casados. Okay. Así que ahí se identifica, pues mira, esto no deberíamos hacerlo. Si quiero tener intimidad solo por placer, no para procrear, ¿eso está mal también? Ok, vamos a empezar a cambiar las cosas. No es que esté mal. Si dentro del sistema de creencias se entiende, porque recuerda que si usted pertenece a una congregación, usted debe cumplir con esas normas. Y ser testimonio. Totalmente. Pero no, o sea, cuando lo vemos si está bien o está mal, estamos poniendo en un sello negativo que incluso la Biblia no establece. No hay ni una sola referencia bíblica que hable mal del sexo. Y del sexo oral. No, de hecho, no hay ninguna referencia negativa. El libro de Cantares habla sobre el sexo oral. Así que, ¿qué dice específicamente del sexo oral? Tiene un verso que dice algo como que me senté debajo de mi amado y su fruto fue disfrutable, fue gustoso a mi paladar. O sea, casi metafórico como lo que hace Juan Luis Guerra en sus canciones. De hecho, sí, realmente el libro de Cantares, que por supuesto también se ve muchas veces como la relación de la iglesia con Dios, es un libro que fue escrito dentro de un contexto afectivo y amoroso de unas parejas. Y eso también es importante reconocerlo, porque cuando hablamos la vez anterior, que era que se podía interpretar como un libro erótico, no significa que sea pornográfico, no es lo mismo. Es que hay una estimulación a través de nuestros 5 sentidos, algo que leemos, algo que degustamos, algunas memorias que podamos tener, que nos ayudan en esa intimidad en pareja, siempre y cuando, ¿verdad?, dentro de esos estándares que cada persona interpreta a modo de su religión, pues entonces le es favorable. ¿Qué otros mitos que tal vez yo no le he preguntado
se hablan en la iglesia. Claro que el sexo es solamente para satisfacer al hombre. Eso me pasa muchísimo. Tengo mujeres de diferentes edades que sí, o sea, no quiero dejar ver como que el tema principal de los problemas sexuales es la religión, porque no lo es. Tengo muchas personas que tienen problemáticas a nivel sexual que no tienen nada que ver con la religión. Pero ciertamente muchas mujeres me dicen que pues yo estoy para complacer a mi esposo. Y yo, pues no, no estás para complacer a tu esposo. Estás para tú poder sentir ese placer, para tú degustar, para tú también estar en ese deleite propio. Y estos matrimonios que llevan mucho tiempo, que tal vez están muy activos en la iglesia, y ella quiere pues encender esa llama y no se atreve a hablarlo, por temor a que la juzguen. Claro. ¿Cómo debe manejar el tema? Bueno, primero venga a consulta que yo le voy a ayudar. Pero también algo que yo siempre hago es que les invito a identificar de qué manera conectan. Sí, porque cada pareja va a reconocer lo que para ellos es placentero. Algo que a mí me da placer no le va a dar placer a todo el resto de las parejas. Así que yo como pareja debo identificar qué es lo que a mí me genera placer, qué es lo que a mi pareja le gusta, y dentro de nuestros acuerdos establecidos, qué podemos entonces hacer. Pero para eso hay que tener comunicación. Claro. Y hay que abrir esa puerta. Y si mi esposa o mi esposo me dicen, eso el pastor dijo que no estaba bien. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la iglesia a la que usted pertenezca o la creencia de fe a la que usted pertenezca debe estar alineada tanto con los valores que usted desea profesar y con lo que usted se sienta cómodo también. La abstinencia no está mal, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, cada quien, y basado en nuestros derechos sexuales, nosotros podemos elegir las prácticas que a nosotros nos generen placenteras, siempre y cuando haya consentimiento de ambas partes. Así que una persona que, por ejemplo, decide no tener relaciones sexuales, no le afecta en nada a su diario vivir, lo puede hacer, porque volvemos, la sexualidad es nuestra. ¿Cómo la manifestamos? Ahí es lo que puede variar. Ay, qué interesante, Erika. Tú como siempre, mira, desmenuzando todos esos temas. Y mire, más del 90%... Más del 90% de nuestra gente están ahí pegaditas. Yo creo que nunca se había encendido tanto esta encuesta. La gente dice, ay no, eso no es un pecado. Así que mire, fuego por esa endija. De verdad, hay que disfrutarlo plenamente, porque para eso vinimos a este mundo y papá Dios es maravilloso. Gracias, Erika, por tratar el tema con tanto respeto.